control de calidad de los ventiladores pulmonares, metrología biomédica y desinfección. Y es importante que ustedes sepan que Irving es ingeniero biomédico con especialidad en biopotenciales electrónicos neurológicos en Perugia, Italia. Expositor internacional especialista en ventilación pulmonar neurológica asistida, NAVA, en Brasil, México, Cuba, Ecuador, Panamá, entre otros. Perito oficial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos como ingeniero biomédico por parte del CIEMI. Especialista en metrología legal en el Laboratorio Costarricense de Metrología, la COMET. 15 años de experiencia en la gestión de equipo médico. Entonces, Irving, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto y un placer saludarles. Muy contento de estar acá. Para mí es un grandísimo honor exponer sobre un tema que realmente me apasiona muchísimo, que le he dedicado 15 años de mi vida a algo como es la terapia respiratoria, especialmente en el campo de ventilación pulmonar. Sobre el propósito de la charla podría tener muchas aristas. Para mí la más importante es como exponer la importancia de la metrología biomédica, no solo en el área de ventilación pulmonar, sino también en el área de los equipos clase A que tienen contacto directo con los pacientes. Creo que es un área que Costa Rica debería crecer muchísimo y Latinoamérica también. Entonces esto es como una propuesta a crecer en este campo. También quiero felicitarlos por tomarse de su tiempo para crecer y aprender y discutir. Creo que el país ocupa esto precisamente, ¿no? No solo documentar, sino compartir todos estos conocimientos que tenemos en nuestra experiencia diaria. Creo que hace muy valioso al sentido de la sociedad y me alegro muchísimo compartir con ustedes un poco de lo que hemos vivido en esta pandemia. Ok, entonces más o menos de lo que vamos a hablar un poco de los conceptos básicos de la parte de ventilación pulmonar, vamos a hablar un poco de la metrología, desinfección, esterilización, un poco de las historias que vivimos en COVID, que fueron bastante interesantes, algunas muy tristes, otras muy positivas, y también hablar un poco del futuro, sobre la ventilación mecánica, que también es un área muy interesante. Ok, para hablar de ventiladores mecánicos, debemos entender qué es un ventilador mecánico, pero antes de eso debemos entender cómo respiramos. Esto tal vez es como la ciencia que puede hacer que el control meteorológico sea o tenga un valor muy importante. Y básicamente para respirar ocupamos 3 procesos. La primera fase es la fase inspiratoria. Y la fase inspiratoria depende de un organismo que es sensacional, al cual me he dedicado los últimos 15 años de mi vida, que es el diafragma. El diafragma es aquel músculo que se encarga del 80% de nuestra respiración. Así de importante es. De toda la energía que tenemos, el 2% se utiliza para respirar. Pues ese 2% lo ocupa el diafragma para descender, crear una presión negativa y meter aire a los pulmones. Entonces, esa es la primera fase, meter aire a los pulmones. Una vez que el aire está en los pulmones, hay un intercambio de aire y oxígeno. Y ese aire y oxígeno entra a los capilares y va a salir algo que es el CO2, ¿no? Entonces, también es importante en el control meteorológico entender por qué es importante la entrada de aire y la interacción capilar del aire y oxígeno contra el CO2. Y en la tercera fase, que es una fase pasiva, es la fase de la exhalación. Es un proceso pasivo porque no se requiere energía, a no ser de que yo tenga que forzar una exhalación para utilizar energía. Pero básicamente así respiramos en 3 fases. Y bueno, a veces se complican esas fases y existen las patologías. Entonces, a partir de ahí existe un sinnúmero de patologías y es donde empieza a cambiar nuestro panorama de lo que entendemos como una normalidad en la salud. Bueno, y básicamente, ¿qué es un ventilador mecánico? Esta foto es súper representativa porque fue en el momento más crítico que tuvo el país, cómo llegaron los ventiladores en ese momento.
Y bueno, básicamente es una comparación muy interesante de lo que es un ventilador de la vieja escuela, como los pulmones de Drinker, versus los o Iron Lungs o pulmones de acero, también se les conoce, versus los ventiladores de la nueva era. Entonces, antes de ya meterlo por primera vez a donde estaban todos los pacientes, los 80 cubículos del SEACO, hicimos una foto representativa de entender la evolución de la ventilación mecánica. ¿Cómo evolucionó más o menos la ventilación mecánica? Realmente hubo una época muy importante que fue en 1950. ¿Por qué en 1950? Hubo una epidemia muy grande de poliomielitis y esta polio hizo que estos equipos, estas eran las estaciones de ventilación mecánica de antes, eran gimnasios prácticamente. Entonces, bueno, estos equipos lo que hacían era generar la presión negativa. ¿Por qué? Porque la polio afectaba al principal músculo respiratorio, el diafragma. Entonces, esa presión negativa la generaba los pulmones de Drinker que ven ahí. Inclusive hay un caso muy interesante que me encanta siempre exponerlo porque me parece un caso de resiliencia fenomenal, que es de Martha Mason, récord Guinness, 61 años en un pulmón de acero. Lo más impresionante es que estudió en la universidad y sacó un libro fenomenal que se llama Breathe. Y bueno, básicamente Martha Mason muere en el 2009 con 61 años bajo un pulmón de acero. Es impresionante. Quería hacerles una referencia de la historia. La historia evolucionó y ya después, para 1970, vinieron este tipo de ventiladores que ya había que calibrarlos, había que una serie de ventiladores, una serie de potenciómetros, había que estarlos modificando, y una vez que modificaban, obtenía las presiones que se ocupaban y los volúmenes que se ocupaban para el paciente. Estos fueron los servos de Siemens Elema, de origen sueco, que me tocó verlos como primeros ventiladores y los veía con 200.000 horas de funcionamiento, una barbaridad, casi 30 años ciclando. Y bueno, la evolución de la tecnología nos llevó a grandes equipos como los Hamilton, ¿verdad? Y los Drager, que son equipos de última generación. También los Servo U, que son equipos que tienen la capacidad de hacer ventilación neurológicamente asistida. Eso era una introducción más que todo para entender un poco cómo ha evolucionado la tecnología. Vamos a ver qué pasó en la pandemia sobre el tema de la tecnología también. Pero lo que nos atañe aquí más que todo es para hablar de metrología biomédica, ¿no? Y por qué es tan importante entender la clínica para aplicarla a la parte de ingeniería. Básicamente, el Respiratory Care sacó un estudio súper importante de por qué es tan importante un ventilador tenerlo al día. Y bueno, se basa en tres cosas, ¿no? Pueden producir lo que Respiratory Care llama como BILI, las causas que pueden hacer que un ventilador mecánico esté mal calibrado. La primera, el barotrauma, que es la más común, que es meter más presión de la cuenta. Si metemos más presión de la cuenta, creamos un barotrauma, es decir, explotamos el pulmón. Esta es la más peligrosa de todas. Y es que el pulmón está cubierto por dos tipos de células, células tipo 1 y tipo 2, neumocitos tipo 1 y tipo 2, y los neumocitos tipo 1 no se pueden regenerar. Este es el gran problema del barotrauma. Entonces el daño es irreparable. Entonces es bastante importante hacer un control de calidad correcto de la presión. Sobre el volumen, si metemos más volumen de la cuenta, podemos ocasionar un volutrauma, efectivamente. Y la otra complicación que puede haber a nivel sistémico es el biotrauma, que tiene que ver con procesos inflamatorios, más o menos como lo que hacía a nivel de parénquima pulmonar el COVID. ¿Ok? Sobre la normativa, la ISO, la 80601, en el país, de hecho se desarrolló en el año 2021, es una estandarización que trata de cubrir un poco la ISO 60601 y también la IEC 62353, los dos grandes estándares que tienen que ver con ventilación, y INTECO es el organismo encargado de normalizar estas regulaciones a nivel nacional. Sobre las directrices generales para el proceso de confirmación metrológica, lo que vamos a hablar hoy no va a ser de calibración, sino va a ser de verificación metrológica y del proceso de medición. ¿Por qué no de calibración? Porque los equipos ya de nueva generación, llamémoslo así, se calibran solos. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen tarjetas electrónicas que tienen comparaciones entre sí.
Entonces, difícilmente ya los de última generación tienen que calibrarse. Son muy pocas cosas ya los datos que se calibran, como celdas de oxígeno. Lo que pasa es que antes había que calibrar hasta presiones, ¿no? Ahora no, ahora es un proceso de verificación y control metrológico. Y por eso la propuesta. Aspectos importantes en la verificación metrológica es que definitivamente tiene que ser clara y sin ambigüedades en los requerimientos metrológicos. Otra cosa importante es que los instrumentos patrón deben estar calibrados y al día. O sea, los instrumentos que se utilizan para comparar tienen que enviarse a un patrón de patrones para poderse certificar como tal. Y la obtención de resultados de la calibración expresados en términos que sean comparables con los requerimientos metrológicos, compararlos contra el patrón efectivamente de fabricación, o sea, contra la ficha técnica del fabricante. Siguiendo con los aspectos importantes de la verificación metrológica, es determinar la coherencia entre la comparación directa, los resultados de la calibración y los requerimientos metrológicos. Bueno, básicamente confirmar el equipo para su uso previsto, pero también no solo para el uso, sino también post-reparación. Y para eso está la IEC 62353 que nos da los lineamientos para seguir cómo se hace este control de verificación metrológica. Y en ese proceso de verificación metrológica básicamente hay una relación entre la tolerancia y las incertidumbres, que se manejan en los datos y en las mediciones que hacemos. Sobre los intervalos, cada cuándo hay que ver un ventilador. Esto es muy importante porque hay una variación muy importante sobre el tema. Normalmente un ventilador para que alcanzara más o menos unas 10.000 horas de funcionamiento pasaban hasta 5 años. Pero hoy en día y con COVID solo en 2 años se alcanzaron hasta 13.000 horas de funcionamiento. Por lo tanto, el fabricante da 2 expectativas para hacer un mantenimiento de unos equipos o cambio de algún kit de los equipos. Una es el tiempo o otra es una periodicidad, ya sea trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. Lo más importante es ver la frecuencia de uso del equipo. Como les decía, cuando hablamos de que un equipo se utilizó 13.000 horas en 2 años, estamos hablando que los equipos funcionaron durante 18 horas de 24, ¿no? El porcentaje es muy alto. Entonces la fatiga mecánica de los componentes es bastante alta. Por eso es de tener mucho cuidado en el control metrológico. Más o menos así vemos una pantalla de un ventilador mecánico. No siempre, y esto es lo más difícil de la ventilación mecánica, es que no hay estandarización en las formas y en la entrega de la información. Quiere decir que en este que estamos viendo, la primera curva que ustedes ven es de presión, la segunda es de flujo, la tercera es de volumen. Pero eso no es así en cualquiera de los ventiladores, todos varían. No existe una estandarización de la forma de entregar la información. Por eso requiere un gran desafío para los terapeutas respiratorios o los médicos, qué ventilador y si lo saben usar o no. Por eso la norma es cuál es el mejor ventilador, aquel que sepan usar. Es lo que más se utiliza. ¿Ok? Sobre los requerimientos, sobre la verificación metrológica, durante 15 años he entendido que hay 5 medidas o 5 valores físicos que es muy importante darle seguimiento. Les hablaba ahora de la presión. ¿Y por qué la presión? Por lo que les comentaba ahora del barotrauma, una presión excesiva es irreparable en el daño pulmonar. Entonces es definitivamente la que tenemos que ser más rigurosos en el control metrológico. Pero también no solo la presión alta, sino la presión baja. ¿Y cuál es la presión baja? En ventilación mecánica es la que se conoce como PEP, que es la presión remanente al final del ciclo exhalatorio. Y si esa presión está mal calibrada, si la presión baja está mal calibrada, podemos colapsar los alvéolos. Y si colapsamos los alvéolos, eso se llama atelectasia y también es un proceso muy difícil de volvernos. Por lo tanto, una mala calibración de la presión baja puede ocasionar atelectasia pulmonar. Y hay que hacer maniobras de reclutamiento alveolar que pueden ser irreversibles en el paciente. Sobre el volumen, creo que lo más difícil del control metrológico del volumen es el espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Es aquel volumen donde no hay un intercambio de oxígeno contra CO2. Entonces, el volumen de espacio muerto, si lo aumentamos metiendo un requerimiento metrológico, porque necesito poner un equipo de calibración, puedo obtener valores distintos a los de fábrica. Y esto puede ocasionar una mala medición.
Por lo tanto, en el volumen hay que tener mucho cuidado con donde estamos midiendo y si le estamos agregando volumen de espacio muerto. Sobre el tiempo es tal vez las variables más difíciles que tienen a nivel de puesta con el usuario, con el paciente, un médico o un terapeuta respiratorio. Pero también como ingeniero nos toca medir el tiempo. Varias cosas del tiempo. Una, la relación IE. ¿Qué es la relación IE? Es la relación inspiración-exhalación. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la parte inspiratoria versus la parte exhalatoria? Porque si está el equipo mal calibrado en la parte exhalatoria, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a retener mucho CO2. Entonces el paciente se nos va a poner morado, eso es lo que se llama narcosis por CO2, y esto nos puede complicar muchísimo el paciente. Entonces es una de las cosas que hay que tener más cuidado en los controles de los tiempos. De igual manera, la alta frecuencia en los ventiladores neonatales, que se utilizan ya no por respiraciones por minuto, sino por hertz. El patrón de difusión de CO2 es otro muy importante requerimiento metrológico. El tiempo inspiratorio y algo muy importante es algo que se conoce como el trigger. ¿Qué tan sensible es el equipo a ayudarle al paciente? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tan sensible sea? Es el trigger. Y si soy si escucho mucho al paciente, es importante para lograr una correcta sincronización ventilador-paciente. Por lo tanto, en los controles metrológicos, saber la sincronización del ventilador con el paciente es bastante importante. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno o concentración de oxígeno y normalmente tendemos a pensar que lo que deberíamos hacerle control metrológico más importante es a la parte de la FiO2 baja. ¿Por qué? Porque puede causar una hipoxemia en el paciente. Pero la FiO2 o la concentración de oxígeno muy alta también puede ser un problema en los requerimientos metrológicos. Y básicamente si nosotros le ponemos mucho oxígeno a un paciente, o si está mal calibrado el equipo y da más oxígeno de la cuenta, pensaríamos que no hay problemas y no es así. Hay 3 patologías asociadas a una celda de oxígeno mal calibrada. Esas 3 pueden ser la displasia broncopulmonar, puede ser la retinopatía que se da mucho a nivel neonatal en los prematuros o también la necrosis neural por el sistema nervioso central. Por lo tanto, es muy importante la calibración de la celda de oxígeno. ¿Ok? Sobre los porcentajes de tolerancia, todos los ventiladores mecánicos en su ficha técnica hablan de los porcentajes de exactitud o rangos de tolerancias de incertidumbre de los ventiladores. Aquí, por ejemplo, en la terapia de alto flujo nos habla de una inexactitud del 8%. Entonces, es una variable importante considerar que existen rangos permisibles según casa fabricante. Sobre equipos de medición hay muchos en el mundo. Está la casa Fluke Biomedical, también TSI o IMT de Reino Unido. Entonces, realmente la variedad de equipos de verificación metrológica, existe todo un gran tema detrás de esto. No voy a hablar mucho de marcas, lo que quería decir es que existen. Más o menos un reporte metrológico debería venir con estas condiciones. Básicamente, cuál es el equipo de prueba que estamos usando, cuál es la fecha de calibración del equipo de prueba y cuál es el estándar de calibración que se está utilizando. La información del ventilador que vamos a revisar, cómo está la curva de oxígeno. Normalmente revisamos el 21%, el 60%, que es cuando el mixer está abierto al 50-50, el 80% y el 100% del oxígeno. También vemos los valores que habíamos hablado antes de presiones inspiratorias, presiones pico, presiones exhalatorias, volúmenes inspirados y volúmenes exhalados. Y bueno, ¿quién hace el control metrológico y la firma para terminar de certificar y hacer un control de verificación metrológica de un ventilador pulmonar? Sobre la pandemia COVID y la ventilación mecánica, ¿qué les podría decir? Fue realmente, ahora les contaba mientras estaba almorzando, yo lo veo como Vietnam, ¿verdad? Yo viví un nivel de estrés muy interesante, puesto que nos tocó instalar más de 150 ventiladores desde Santa Cruz hasta Golfito, y estuvimos ahí precisamente atacando algo que no se conocía. Recuerden que la pandemia, la patología era desconocida y las consecuencias en ese momento eran casi desconocidas. Estábamos aprendiendo durante el camino todos.
Este es uno de los casos más hermosos que yo he manejado en mi vida. Bueno, no solo veo equipos médicos, veo pacientes. Y es el caso de don Roger. Don Roger estuvo 5 meses en ventilación mecánica. Impresionante, ¿no? 5 meses con un ventilador mecánico puesto. Don Roger, no me gusta decir que la vida tiene un precio, pero si hablamos de una inversión de la caja sobre don Roger, no me cabe ni la menor duda que pudo haber sido casi su $1.000.000. ¿Por qué? Porque este paciente pasó por ECMO y el ECMO, solo los circuitos de ECMO pueden valer por semana unos $7.000 a $8.000, más los días de estancia en UCI. O sea, realmente lo que quiero hablar de este tema es la valorización de la Caja Costarricense del Seguro Social. Impresionante, ¿no? Hasta dónde llega el valor de una persona. Y me parecía genial y estuve en ese proceso porque yo estuve en el proceso final de esta patología, puesto que para ese momento yo ponía una terapia que tiene que ver con el mejoramiento y la sincronía paciente-ventilador, que se llama ventilación neurológicamente asistida. Y fue un caso lindísimo. De hecho, ahí estamos haciendo una comparación contra un ultrasonido diafragmático y podríamos ver cuál era la excursión, el espesor diafragmático, para saber qué tonicidad tenía ese diafragma y cuánto era el porcentaje de éxito de alguna terapia para mejorar su calidad de vida. Este caso de don Roger, hoy en día don Roger tiene 3 hijos y está disfrutando de ellos, está sano y es uno de los casos más bonitos. Para mí el paciente ejemplar de COVID fue don Roger, estuvo en el Max Peralta con el doctor, el intensivista Saúl Rodríguez, un caso lindísimo. Entonces quería hablarle como introducción sobre el COVID algo positivo. Esta noticia definitivamente lo fue. ¿Qué pasaba en la pandemia? En la pandemia, háganse cuenta que las compañías hacían alrededor de 27.000 ventiladores por año y en la pandemia pasó a ser de 27.000 a 160.000 ventiladores en un año. Es impresionante. Entonces, eso se requiere. ¿Qué pasa si eso pasa si hay que cambiar de una producción de 27.000 a 160.000? ¿Qué disminuye? Disminuye la calidad. Entonces había que hacer controles metrológicos mucho más estrictos de lo que estábamos haciendo. Sabíamos que las materias primas no iban a ser las mismas, por lo tanto, yo con toda seguridad en todas las marcas no se puede hablar que venían con la misma calidad. Es imposible por la cadena de suministros. Entonces había que ser muy riguroso en el control metrológico de estos ventiladores. Para el 2020, donde apenas estaba iniciando la pandemia, países como Estados Unidos manejaban 160.000 ventiladores mecánicos y vean la diferencia tan grande y abismal al segundo lugar como Alemania, que maneja 30.000 ventiladores. Lo bueno de la pandemia y lo que se fue dando cuenta uno durante el proceso es que no solo se ocupaban ventiladores, había equipos más sencillitos que podían solucionar el COVID, por ejemplo el equipo de alto flujo. Un equipo de alto flujo podía solucionar el 70% de los casos si se trataba a nivel prematuro de COVID. Entonces, durante la experiencia nos fuimos dando cuenta que efectivamente un equipo de alto flujo podía ir ayudando y no necesariamente con un ventilador. El problema es que cuando el paciente se complicaba, ahí sí el ventilador nos venía a ayudar con presión a mejorar el reclutamiento alveolar del paciente y mejorar las condiciones de salud del paciente al final, ¿no? También hubo mucho ingenio en la pandemia y vimos muchos diseños de ventiladores mecánicos. El MIT en Boston, Estados Unidos, tiró ¿no? El Lambu mecánico. Tiene grandes problemas esto. ¿Por qué? Porque puede causar barotrauma, definitivamente. Porque no es lo mismo esto a un equipo de alta complejidad, donde maneja variables muy importantes. Pero como terapia de rescate va a ser una muy buena tecnología. Cuando no hay nada, esto va a funcionar, ¿no? Entonces era entendible que se pensara en estas soluciones. Sin embargo, yo soy amante de la Fórmula 1, me encanta la Fórmula 1, por 2 cosas. Porque creo demasiado en la calidad y la Fórmula 1 siempre está en constante aprendizaje de la calidad. El equipo AMG Mercedes diseñó que me parece sensacional, que es el Ventura, el UCL Ventura. Fue un dispositivo que funcionaba perfectamente como solución al no tener ventiladores mecánicos. Y básicamente el diseño, que es open source, libre, o sea, pueden ustedes buscar cómo lo diseñaron, era la simplicidad de la ventilación mecánica resumida en un equipo.
En cuanto a los diseños, también el laboratorio de propulsión de la NASA Jet me pareció uno de los diseños más interesantes, definitivamente mucho más completo. Y este también es open source. Entonces, que sabemos que en una siguiente pandemia, si hay una escasez de suministros, podríamos pensar en el diseño de los ventiladores mecánicos basados en open source, como este tipo de prototipos. Sobre desinfección y esterilización, existen varias guías, pero la más importante para mí es la de la OMS, donde hizo una lista de verificación de seis listas de verificación para diferentes dispositivos relacionados a terapia respiratoria. Y a mí me parece genial, inclusive la número 5, que tiene que ver con los ventiladores mecánicos, y lo divide en dos fases: si está con paciente o si no está con paciente. Entonces, básicamente la fase si está con paciente, ellos recomiendan el uso de tubuladuras o circuitos de paciente desechables. O sea, y esto se usa mucho en el país, funciona, pasó con paciente, chao, se bota. Single use, ¿ok? Sin embargo, es bueno y una buena recomendación es que tenemos que tener circuitos esterilizables también. ¿Por qué? Por alguna crisis de la cadena de suministros. Para mí hay que tener de ambas. Otra cosa que hizo la OMS en la recomendación es que tenían que poner en la parte inspiratoria y exhalatoria un filtro. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto, porque si en la parte inspiratoria ponemos un filtro, podemos crear turbulencia. Y la turbulencia nos complica a desarrollar una correcta terapia respiratoria por un tema que tiene que ver con intercambio gaseoso. Entonces, es una de las consideraciones que deberíamos tener en cuenta si valorar poner o no filtros en la parte inspiratoria. Sobre la parte si hay ventiladores ya desconectados, bueno, es una guía de 13 pasos que deberíamos seguir para poder descontaminar un equipo, cambiar nuestro equipo de protección personal y guardarlo en un lugar correcto, porque esto puede ser otra gran variable. Muchos equipos no tenían dónde guardarse y es algo que hay que pensar si hablamos en las condiciones de hacer nuevas tendencias arquitectónicas o estructurales de un hospital. ¿Cómo y dónde guardar equipo médico? Es bastante importante tomar en cuenta. Sobre la normativa, la ISO, la 17664, es la que tiene que ver más con los temas de descontaminación y esterilización de equipos médicos. Y sobre la parte de esterilización, normalmente va a andar por 132 grados, en 3 pulsos, puede ser 3, 4, inclusive hasta 30 minutos, pero quien determina eso es las características técnicas de cada uno de los componentes del ventilador mecánico. Viene separado por cada uno de los componentes. El futuro de la ventilación mecánica. De hecho, podemos ver un equipo de estos muy similar. Definitivamente, sin duda alguna, el futuro de la ventilación mecánica va a pasar por la imaginología. Vamos a poder ver en un ventilador mecánico en tiempo real cómo está funcionando el pulmón. Si ven esta imagen y si ustedes han visto las imágenes de medicina nuclear, son súper similares. Podemos ver en tiempo real cómo está la ventilación, en qué cuadrante del paciente, cómo está también el tema de la perfusión pulmonar, y nos podemos dar cuenta si las estrategias ventilatorias que estamos utilizando con el ventilador mecánico son las más correctas, las más ideales. Y el otro gran área del futuro de la ventilación mecánica, y les puedo decir que los equipos médicos, es la ciberseguridad. Entendemos muy bien que es un tema de bastante preocupación, porque si tenemos acceso a un punto de red de un ventilador mecánico, podría tener acceso a cambiar las condiciones o parámetros de un ventilador mecánico. Entonces es bastante peligroso. De hecho, la FDA emitió un comunicado en abril sobre el tema, ya emitió un borrador de cómo tenemos que tener cuidado con la parte de ciberseguridad de los equipos médicos. Y bueno, básicamente eso es lo que les tenía hoy. Espero que les haya gustado la presentación. Para mí ha sido un honor y un placer. Muchas gracias y no sé si tienen alguna consulta.